Autoridad de las Escrituras. Acabamos de cantar, Señor, ayúdame para vivir siempre haciendo tu voluntad. Pero claro, la voluntad, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a saber cuáles son sus planes, cuál es su voluntad? Pues tenemos las Escrituras. Así que vamos a estar meditando sobre esto. Recientemente, ¿os acordáis? Hablamos, hace muy poquitos días, hablamos de la autoridad como uno de los valores en crisis. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Y veíamos que la única manera de aceptar esa autoridad es someterse a Dios. Y de pasada comentamos muy rápidamente aquel día la importancia de las Escrituras, la Biblia. Ella tiene toda autoridad para ser aceptada, la Biblia, para ser creída y para ser obedecida. Por eso tiene toda autoridad. Y la tiene porque la Biblia, como sabemos y creemos, es la revelación de Dios y es esa revelación por medio del Espíritu Santo. Bien, a fin de cuentas, la verdad es que todo lo que sabemos de Dios, todo lo que sabemos lo encontramos en la Biblia. Podemos admirar la naturaleza, admirarnos de todo lo grande y precioso que es, lo magnífico que es. Podemos observar el universo o podemos mirar, yo qué sé, la complejidad de nuestro propio cuerpo, ¿no? De nuestro, qué tremendo es el cuerpo, ¿verdad? Todo eso está muy bien, pero todavía nos faltaría información del autor de la creación. Y nos faltaría información del propósito de Dios para el ser humano, si no estuviera en la Biblia. Si no tuviéramos la Biblia, estaríamos desinformados, ¿verdad? No sabríamos apenas nada. Podríamos intuir, como ocurre en tantos rincones del mundo, donde no tienen la palabra de Dios, pero ahí el ser humano sabe que hay algo más, sabe que hay una posible eternidad o algo más allá de la muerte, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos informa de quién es Dios y de sus propósitos. Dicho de otra manera, lo que tú creas de la Biblia dependerá de la autoridad que le des a la Biblia. O sea, la credibilidad de la Biblia depende del reconocimiento que le damos a la palabra de Dios. Si tú no crees o no aceptas lo que dice la Biblia, pues estarás rechazando su autoridad, ¿verdad? Es así de sencillo. Si tú no crees o no aceptas lo que dice la Biblia, simplemente estás diciendo, no me lo creo, no acepto, rechazo esa autoridad. La cuestión es que, aunque uno no acepte la autoridad de la palabra de Dios, sigue teniendo la misma autoridad. No depende de mí ni de ti, porque en sí misma las Escrituras tienen autoridad. Bueno, pues vamos a ver algunas de estas cosas muy rápidamente, por supuesto. Vamos a ver si me funciona esto. Ya no me funciona, ya tengo que ir allá. Bueno, de todas formas, aunque sea un texto que lo conocemos mucho, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mientras lo buscáis, voy a accionar esto. Claro, si no le doy... Perdonadme. A ver si no le he dado a esto.
Vamos a ver. Ahora. Parece que ahora ya funciona. Segunda Timoteo 3:16. Es un texto que casi lo tendríamos que saber de memoria. ¿Qué dice? ¿Podemos? ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Lo tienes tú? Kima, por favor, ¿puedes leer? Gracias. Póntelo bien cerquita. Así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Continúo? ¿Al 17 No, también? ya está. Vale. Luego iremos a este versículo muy conocido. Muchas veces nos preguntan, o seguramente que a ti te lo han preguntado también, ¿quién escribió la Biblia? ¿Vale? Eso, bueno, sí, pero ¿quién escribió la Biblia? Y solemos decir, pues, que unos 40 autores diferentes, a lo largo de 1500 años, redactaron esos 66 libros y cartas que componen la Biblia. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros o cartas en el Nuevo Testamento. La Biblia católica, en lugar de tener ese número de libros, tiene 7 libros más en el Antiguo Testamento, que son los llamados libros apócrifos. Pero eso es otra historia que ahora no entraremos. Así que cuando vemos la diversidad de esos libros, unos son históricos, otros son poéticos, hay aquellos que son proféticos, hay un buen número de libros proféticos, otros que, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay cartas dirigidas sobre todo a las iglesias. Sí, vemos una diversidad que nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya una armonía y un hilo de continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cómo es posible? Pues hay una respuesta, y es que solamente hay un autor. Solamente hay un autor. Un autor que, como vamos a ver, este autor, su nombre sale en la primera línea de nuestras Biblias. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el creador de cuanto existe es el mismo que inspiró, impulsó, habló en muchos casos y ordenó a aquellos hombres a redactar la historia, a escribir las enseñanzas y a explicar los planes que Dios tiene para el hombre. Es Dios mismo el autor. Es Dios mismo el autor. La Biblia, por lo tanto, es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo. Decía Pablo, como ha leído antes Kima, toda la Escritura es inspirada por Dios. Claro, es un texto muy conocido entre los evangélicos, entre los creyentes. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No es cualquier cosa. Esta pequeña frase, ¿verdad? No es cualquier cosa. Había uno de los estudiosos, muchos de los estudiosos de la Biblia, decía que la Biblia es la biblioteca del Espíritu Santo, porque ha sido el Espíritu Santo quien ha inspirado a esos 40 o más hombres que redactaron todo este libro tremendo. Un teólogo, Carlos Hodges, decía que la infalibilidad, ¿sabes? Infalible significa que no tiene equivocación. La infalibilidad y la autoridad divina de las Escrituras se deben al hecho de que son la palabra de Dios y son
la palabra de Dios porque fueron dadas por la inspiración del Espíritu Santo. Y eso es realmente lo que creemos. Aquí hay un dato muy importante. Aquí hay ya un dato importante para entender la autoridad de la palabra de Dios. Y el dato es el siguiente. El creador de todo ser viviente, el rey absoluto del universo, el que tiene autoridad sobre todos los seres vivos, el que es el sustentador de planetas y galaxias. ¿Puedes imaginar todo eso? ¿Podemos imaginar todo eso tan grande? El que es el creador, él es el autor de estas páginas. ¿Va a tener o no va a tener autoridad estas páginas? ¿Va a ser simplemente negro sobre blanco, tinta o en nuestros aparatos digitales? ¿Simplemente son números binarios? No. Lo tremendo es que el Dios creador del universo es el autor, es el inspirador, es el revelador de las Escrituras. Fijémonos en estas dos palabras, autor y autoridad. Es el origen de la palabra, le vemos autor y autoridad. Si yo escribo un libro, yo soy autoridad de lo que escriba, aunque sean tonterías, aunque sean ideas locas, pero yo tengo autoridad sobre lo que he escrito, aunque no valga nada el libro, pero soy el que tiene la autoridad sobre lo que he escrito. ¿Verdad que decimos muchas veces que las palabras tienen poder? ¿Verdad? Por eso, tienen ese poder, es la autoridad, lo que yo sale de mi boca, eso tiene poder, sea bueno o sea malo. Y de eso también habla la Escritura. Pues bien, con Dios y las Escrituras no es menor, es todo lo contrario, es grande. Dios es autor, es inspirador, es revelador de las Escrituras. Por lo tanto, este libro tiene autoridad y no es cualquier tontería y no es una mera invención humana. Lo diremos de todas las maneras posibles, pero lo que sí que tenemos claro es que lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. O lo podemos decir al revés. Lo que dice Dios está en la Biblia, es la Biblia. Por eso hablamos de autoridad. Y claro, entonces aquí surgen muchas preguntas. ¿Le prestamos esa debida atención? ¿Le haremos caso? ¿Lo aplicaremos a nuestra vida? ¿Todo lo que hay escrito en la Biblia tiene autoridad en mi vida? Podemos ahí empezar a hacernos preguntas importantes. Así que vamos a ver muy rápidamente un par de cosas. Decíamos que Dios es el autor de este libro. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos esa autoridad. Decíamos que el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 39. A través de estos libros, 39 libros, Dios principalmente habló a su pueblo, a ese pueblo que poco a poco fue forjando. El Espíritu Santo inspiró, empoderó también a los profetas que constantemente proclamaban, y eso no vamos a ir a los textos, hay muchos textos, ¿no? Aquellos que decían, así habló el Señor, o así habló Jehová, ¿no? O la palabra del Señor vino a mí, como el caso de Daniel y otros profetas. La palabra del Señor vino a mí. Una y otra vez leemos expresiones como estas. Y dijo Dios,
¿verdad? Son expresiones que las encontramos sobre todo en el Antiguo Testamento. O dijo el Señor, o dijo Jehová, a hombres y mujeres, desde Adán a Noé, a Abraham, a Sara, a Jacob, a Moisés, a David, y tantos centenares de hombres, de profetas y mujeres. Desde Génesis hasta Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, como si de una firma se tratase, aparecen frases que hablan de la autoridad del Señor. Por ejemplo, la ley del Señor. Ya, eso de la ley ya suena un poco más serio, ¿verdad? La ley del Señor o la ley de Jehová dice, el testimonio del Señor, los mandamientos de Jehová, los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor, todo eso nos está hablando de autoridad, nos está hablando de empoderamiento. La palabra de Dios. Es evidente que en diferentes etapas del Antiguo Testamento, como tal, no existía. Cuando nosotros ahora lo tenemos aquí bien escrito, ¿no? Bien ordenado, pero hay una serie de etapas en las que escrituralmente no estaba. Y Dios hablaba de una manera directa. Las escrituras no existían cuando Dios habló a Abraham. Todavía no estaban escritas. Dios mismo tuvo que hablar directamente con Abraham y lo estuvo haciendo con tantos otros a través de ángeles y visiones y apariciones. El autor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, reconoce la voz de Dios. Leemos Hebreos 1:1. Irlo. Aunque esté aquí en pantalla, por favor, ir a la Biblia. Y me gusta, ya sabéis que me gusta oír vuestras lindas voces. Hebreos 1:1, a lo mejor hasta te lo sabes de memoria, es un versículo muy conocido. ¿Lo tienes? Pues venga. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vale, y sigue hablando, ¿no? Y sigue diciendo el texto. Dios el autor de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, reconoce esto. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Pedro, el apóstol Pedro, también, segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pedro mismo asegura lo siguiente. ¿Quién lo tiene por aquí atrás? ¿Lo tienes tú, Ángeles? Sí. Gracias. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro, todo un Pedro, un judío, un pescador, transformado por el Evangelio, transformado por el mismo Señor Jesús, llega a afirmar que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino aquellos hombres, por medio de aquellos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando Pablo decía lo que antes ha leído Kima, toda la Escritura es inspirada por Dios, claramente cuando dice toda la Escritura se refería al Antiguo Testamento, ¿sí? Al Antiguo Testamento. El Nuevo se estaba escribiendo, o apenas se estaba escribiendo. Se cree que el Evangelio, el primer Evangelio fue el de Marcos. Todo iba rápido, estaba sucediendo, pero la Escritura ya estaba siendo reconocida con toda su autoridad por los propios discípulos de Jesús. El propio Señor Jesús afirmaba la autoridad del Antiguo Testamento cuando repetidamente, muchas veces, cuando leemos los Evangelios, en sus enseñanzas, en sus predicaciones, el Señor Jesús decía muchas veces, escrito está. Y se refería al Antiguo Testamento, claro,
a ese proceso que ya empezaban a ver todos los escritos. Estaba el Pentateuco ya, Moisés había recopilado todos los escritos y el Señor había inspirado para el Pentateuco y las leyes, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces el Señor también decía, al decir escrito está, estaba indicando de que Dios ya ha hablado? Por lo tanto, el Antiguo Testamento tenía autoridad sobre el pueblo que se estaba forjando y sobre lo que iba a cumplirse más adelante. Era la palabra de Dios, es decir, lo que Dios ya había dicho. Uno de los ejemplos de esto lo hallamos en Mateo capítulo 19. Es un ejemplo de esta referencia al Antiguo Testamento. Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5. Mateo 19, versículos 4 y 5. ¿Pasas ahí detrás? Vale, perfecto, gracias. Esto es uno de los ejemplos. Jesús le recuerda a los fariseos, Mateo 19, versículos 4 y 5. Jesús le recuerda a los fariseos lo que ya había dicho desde el principio. Les dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús hace una referencia, dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Jesús está haciendo referencia a esas palabras que pertenecen a Génesis capítulo 2, versículo 24. Palabras que fueron reveladas siglos después a Moisés y que las escribió y que quedaron reflejadas ahí en el Pentateuco, pero que Jesús está reconociendo la autoría y el crédito a Dios. Por lo tanto, el Antiguo Testamento tenía y tiene autoridad. Autoridad del Nuevo Testamento. ¿Ocurre lo mismo? Si del Antiguo Testamento decíamos cómo Dios había hablado a los profetas o se había dirigido de una manera directa a reyes, incluso paganos, cómo Dios se había dirigido también a muchos personajes bíblicos, pues del Nuevo Testamento todavía tenemos, digamos, mayor seguridad de esa revelación divina. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento, pues porque además en el Nuevo Testamento hay la irrupción del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento empieza, digamos, la dispensación o la etapa del Espíritu Santo. Por lo tanto, todavía mayor autoridad todo aquello que está escrito en la palabra de Dios. De hecho, como digo, vivimos bajo la dispensación o el pacto del Espíritu Santo. Y aquí son numerosas las citas en los evangelios que se repiten una y otra vez las palabras para que se cumpliese. En el Nuevo Testamento muchas veces aparece para que se cumpliese lo escrito en el Antiguo Testamento, lo cual eso le da autenticidad. Ese es, por ejemplo, el papel de un notario. ¿Habéis ido alguna vez a un notario, no? Y ahí tenemos un señor que ha ido muchísimo al notario. El papel del notario, cuando acudimos a un notario para que certifique un documento, sea un testamento, una hipoteca o lo que sea, aquello que pactamos o aquello que se pacta, eso es verificado por el notario y eso tiene autenticidad y ese papel o ese documento tiene autoridad para el propósito que se ha creado. En las cartas y escritos de los apóstoles hallamos muchas veces expresiones refiriéndose al Evangelio como la palabra de Dios, la palabra del Señor, la palabra de verdad. Todo eso va certificando, como si fuera ese notario, va certificando la autoridad de las Escrituras y del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27.
27. 27 y 39, 66, que son los libros de la Biblia. Vale, muy bien. El índice no cuenta, ¿eh? Bien, los 27 libros y cartas del Nuevo Testamento presentan a Jesús y a la Iglesia como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y Jesús es presentado como el Cordero de Dios, como el gran sumo sacerdote, como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes, como la raíz de David, como Dios con nosotros, el Hijo de Dios. Todo eso tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. 4 ejemplos rápidos. Ir a la Biblia, prepararos, porque hay 4 ejemplos. Aquí casi no se puede ver muy bien. Mencionamos 4 ejemplos del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Primero en Mateo capítulo 1, versículos 21 y 23. No es tanto lo que está diciendo, sino el hecho que lo menciona. Por ejemplo, en la Anunciación, que estos días estamos recordando tanto en estos días de Navidad. Mateo capítulo 1, versículos 21 y 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto, está explicando Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese. Mateo capítulo 5, versículo 17, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús lo dice. ¿Quién lee ahora, por favor? Se pasa el micro, lo lee otra persona. Sí, ¿lo tienes tú? ¿Sí? Mateo capítulo 5, versículo 17. Gracias. No penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. No he venido para desechar, sino he venido para cumplir. Jesús vino para cumplir. Tenemos muchos pasajes que nos hablan acerca del cumplimiento de la muerte y de la resurrección del Señor. Solamente en Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 47. El propio Señor Jesús está diciendo estas palabras. ¿Lo tienes tú, Kima? A ver, con el micro. Gracias. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. 46, 47 también. Sí. Y se le predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El propio Señor Jesús, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Era necesario el cumplimiento de lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Todo esto era certificar y ganar y tener autoridad completa. En el camino a Emaús, ya al final ya de su tiempo aquí de manera física en la tierra, Jesús, a aquellos 2 discípulos, Lucas capítulo 24, versículos del 25 al 27. Aquí vemos, Jesús ya se pone un poco nervioso porque esta gente no lo estaba entendiendo y les tuvo que explicar, dice, a ver quién lo lee ahora. ¿Lo tienes, Luda? ¿Sí?
Lucas 24, versículos del 25 al 27. Entonces él les dijo, y oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzado desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todos, en escrituras, lo que de él decían. Amén. Desde luego el Señor Jesús no llevaba un móvil, ni un libro, ni la Biblia, pero Él dice que les pegó la gran paliza diciendo, comenzando desde Moisés y después por todos los profetas, ese largo camino de Maús, el Señor Jesús les hizo ver o entender que se habían cumplido en Él todas esas profecías. Pero hacía referencia a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y sin duda el segundo mayor cumplimiento de la palabra fue el advenimiento, la venida del Espíritu Santo. Y eso evidentemente también había sido profetizado. El propio Señor Jesús durante su ministerio lo había mencionado. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Así que la presencia, el poder del Espíritu manifestado por el Espíritu Santo marcó la autoridad en la Iglesia, en esa Iglesia naciente y en esa Iglesia hasta nuestros días, porque la palabra de Dios sigue estando presente en su Iglesia. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13, 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Tienes tú, Marina? Sí. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Lo recibisteis como la palabra de Dios. No era una cuestión de hombres, no era una cuestión de sabiduría humana, sino como lo que era la palabra de Dios. Y eso se va marcando a través de la historia. Bien, no me quiero extender mucho más. ¿Qué hacer entonces con la autoridad de las Escrituras? Podríamos estar hablando mucho sobre todo esto, pero ¿qué hacemos con esta autoridad? Sí, hace unos días estábamos hablando de eso precisamente, ¿no? Cómo el concepto de autoridad está en crisis en muchos sectores de la sociedad y de manera cercana, o sea, en el ámbito de la educación, recordábamos, ¿verdad? Pero también en el ámbito de la familia, en el matrimonio y, por supuesto, también en el ámbito de la iglesia local. También vimos que el concepto de autoridad implica sometimiento, obediencia, pero siempre con el propósito de parte de Dios de traernos bendición. No es un sometimiento para castigarnos, para anularnos, sino todo lo contrario, sino para hacernos bien. Ahora, sin duda, no sé si estáis de acuerdo conmigo, aplicar la autoridad de las Escrituras en cada área de la vida es imprescindible. Pero también hemos de reconocer que no podemos decir cuánto me deleito, cuánto me gusta la palabra de Dios, cuántos versículos bonitos pongo en las redes sociales y por otro lado, en mi vida tiene muchos agujeros. Está muy bien que nos gusten versículos especiales y sin embargo, a la hora de aplicar la autoridad de la palabra en mi vida, pues
posiblemente en mis decisiones, en mis comportamientos, no la estoy aplicando. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la disciplina dentro de la Iglesia. Es un ejemplo, disciplina dentro de la Iglesia. El pastor o el consejo de ancianos, el consejo de Iglesia, puede y debe aplicar la autoridad de la palabra en aquellos casos de personas que por determinadas conductas, sea por carácter inmoral, sea por murmuración, por errores doctrinales que se intenten imponer, o por rebeldía, etcétera. Puede ser una lista muy larga. Puede ser que esas personas no atiendan a las exhortaciones, a las enseñanzas de la misma palabra. Puede llegar al punto, ya digo, de ser excluidos de la comunión a esas personas con el propósito de que haya realmente un arrepentimiento y una restauración. Pero la disciplina forma parte de la dinámica de la Iglesia aplicando la palabra, no aplicando las normas que los hombres pongamos. Por eso precisamente también tenemos unos estatutos que regulan estas cuestiones, pero es la misma palabra también la que advierte de que aquel o aquella persona que persevere en el pecado, el que sea, debe separarse a esas personas de la comunidad. Si no fuera porque la palabra tiene autoridad en sí misma, nosotros, los hombres y las mujeres, no podríamos aplicarlo. No depende de nosotros, depende de la autoridad de la palabra. Es un ejemplo que en algunos momentos, pues, en cualquier iglesia es importante que también se tenga presente. En fin, la palabra de Dios es para obedecerla, porque tiene autoridad en sí misma. No la podemos ni la debemos menospreciar. Es cierto que muchas veces nos resistimos a su autoridad. Es tu experiencia y es mi experiencia. Nos resistimos a su autoridad. Y es entonces cuando humildemente tenemos que rendirnos delante de Dios. Al principio hemos cantado una canción, Gobierna mi vida, decimos, ¿verdad? Hemos cantado. Hemos de rendirnos delante de Dios, pedir de su gracia, pedir de su perdón y que nos ayude el Señor por medio del Espíritu Santo a someternos a ella. A someternos a ella, que en definitiva, someternos a la palabra de Dios, que es someternos a Dios, porque la palabra de Dios es Dios que ha hablado, y someternos a la palabra, aceptando su autoridad, es someternos nada menos que a nuestro Dios, nuestro amado Dios. Pues que el Señor nos ayude a tener una visión bien clara de lo importante que es la palabra en sí, y que nada menos, como decíamos al principio, el autor, el creador del universo, el que lo sostiene todo, el que tiene toda autoridad, es el mismo que ha escrito esta palabra. Y eso ya se nos debe de encoger un poco el ombligo, reconociendo que Dios es grande, misericordioso, generoso y que quiere ayudarnos, guiarnos para un día estar en su presencia. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?